El Señor pues definitivamente nos permite recibir el consejo de su palabra, la instrucción, ¿verdad? Que viene de lo alto. En esta hora, mis amados hermanos, quiero, ¿verdad? Bendecir sus vidas en el nombre de Cristo. Soy la pastora, ¿verdad? Karen de Hernández o Fabiola de Hernández de aquí de Guatemala, esposa del pastor William Hernández. En esta hora, mis amados hermanos, quiero compartir con ustedes un tema que yo pienso de que es demasiado importante en estos últimos tiempos y que nosotros podamos atesorar la palabra del Señor en nuestros corazones. Amén. La palabra del Señor es vida y pues cada uno de nosotros pues debemos de dar fruto, ¿verdad? Delante del Señor. Así que en esta hora yo quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado como las viñas descuidadas. Entonces, esto, mis amados hermanos, pues es algo que nosotros debemos de meditar, ¿verdad? El día de hoy, ya que nosotros pues somos parte, ¿verdad? Somos parte de una familia, somos parte, mis amados hermanos, de una viña. Y pues estos temas familiares nos ayudan a nosotros, ¿verdad? A darle algo mejor al Señor, ¿verdad? Como familia. Hace unos días yo prediqué sobre limpiando, ¿verdad? Nuestra viña y hoy yo quiero hablarles sobre las viñas descuidadas. Bendigo a cada uno de los oyentes que en esta hora pues se han tomado el tiempo, ¿verdad? De escuchar la palabra del Señor y esperamos de que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Vamos a orar en el nombre de Jesús para darle inicio a esta palabra bendita, creyendo de que el Espíritu de Dios es el que habla según la necesidad de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amantísimo Padre que estás en el cielo en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre eterno, a darte a ti la gloria y la honra, Señor. Bendecimos, Padre amado, este tiempo, te lo presentamos a ti, Espíritu Santo, suplicándote que seas tú quien hable a los corazones de tus hijos, a nuestras vidas, Señor. Somos un pueblo necesitado delante de tu presencia, Padre Celestial, necesitados de ti. En esta hora reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu distractor, sujetamos nuestro espíritu, alma y cuerpo a tu Santo Espíritu, a tu perfecta voluntad, a tus propósitos, a tu palabra, Espíritu Santo. Yo bendigo este tiempo en tu nombre y creemos de que no es un tiempo vano, sino que antes bien es poderoso en tu espíritu, poderoso en tu nombre, Señor, perfecto en este tiempo. Yo bendigo en esta hora, Padre Celestial, la vida de tus hijos. Declaro de que tú afinas el oído de tus hijos a escuchar tu palabra, tu instrucción. Declaramos de que somos una tierra fértil, una tierra sana, que oye tu palabra, Señor, la entiende y da frutos al 100%. Te suplico, Espíritu Santo, de que tú tomes el control y que tú hables a través de mí conforme la necesidad de tu pueblo. En el nombre de Cristo. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo, y gracias te damos, Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta hora, mis amados hermanos, quiero que nosotros, ¿verdad?, abordemos este tema demasiado importante, ¿verdad? Como les decía, toda la palabra del Señor, pues definitivamente es importante para nuestras vidas en este tiempo. El tema de esta hora, mis amados hermanos, es viñas descuidadas. Quiero que nosotros vayamos viendo definitivamente esto, mis amados hermanos. Quiero que ustedes ahí donde están, ¿verdad?, que ustedes se metan conmigo porque definitivamente, mis amados hermanos, en el entendimiento va a estar el fruto en nuestras casas, en nuestras vidas. Y yo estaba viendo, mis amados hermanos, ¿verdad? Sobre qué es descuidar. A veces nosotros, mis amados hermanos, sabemos lo que está escrito en la palabra, pero a veces no se escudriña en realidad y es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros meditemos en esas perlas preciosas que nos muestran las escrituras, que nosotros veamos en realidad lo que el Espíritu quiere hablar a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a nuestras vidas, a nuestras familias. Dice, mis amados hermanos, estaba viendo esto, ¿verdad? La palabra descuidar dice que es no atender
no atenderlo con la diligencia de vida. Eso es descuidar, no atenderlo con la diligencia de vida, no atender una cosa, una persona con la diligencia de vida. Entonces, cuando yo fui a ver, mis amados hermanos, esta palabra diligencia, ¿verdad? Dice de que es hacer con prontitud o con interés algo. Entonces, ¿por qué a veces, mis amados hermanos, se descuida tal vez nuestra viña? ¿Por qué a veces se descuidan áreas dentro de nuestra casa? Y es porque uno pierde el interés cuando nosotros vemos, ¿verdad? Los que estamos casados, tal vez al principio uno tenía metas, tenía visiones y bueno, vamos a hacer esto juntos y de repente se perdió la visión. Se perdió la visión, se perdieron los planes, los proyectos y muchas cosas, mis amados hermanos, porque se descuidó la viña en alguna área, porque dejó uno de ponerle interés a aquello, a lo que en realidad vale la pena. Si algo yo quiero que nosotros meditemos en esta hora, mis amados hermanos, y que nosotros tengamos presente, es de que nuestra casa, mis amados hermanos, es el lugar de inspección. Ustedes y yo podemos tener frutos muy buenos fuera de casa. La gente nos puede conocer a nosotros como tal vez personas amables, personas educadas, personas en realidad tal vez que somos muy acomedidos. Pero la pregunta es, mis amados hermanos, ¿de qué forma a nosotros nos conocen dentro de casa? Porque nuestra casa es el lugar de inspección. En nuestra casa, mis amados hermanos, es donde nosotros tenemos que empezar a dar fruto primero. No podemos nosotros, mis amados hermanos, enfocarnos en los frutos externos y descuidar nuestra propia viña. Yo quiero el día de hoy mostrarles, ¿verdad?, varias viñas que las escrituras nos muestran. Y yo quiero de que ustedes me acompañen ahí donde están y si no tienen Biblia, pues entonces quiero que meditemos en esta palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Cantares, capítulo 1 y versículo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no os fijéis, dice, en que soy morena. Esta es la viña de la Sulamita. Quiero que ustedes escuchen esto. Dice, no os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado, dice. Los hijos de mi madre se enojaron conmigo, me pusieron a guardar, oigan eso, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña, dice, no guardé. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que las cosas ya no caminan bien dentro de una casa, dentro de una familia. Las cosas dejan de funcionar, mis amados hermanos, o se hace más dura la carga dentro de una casa, porque esa viña está quemada. Esa viña, mis amados hermanos, definitivamente está, ¿verdad? Tal vez problema tras problema, o salen de una cosa y si no es una, pues se meten a otra. Y hay muchas cosas, mis amados hermanos, que definitivamente queman las viñas. Y yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que dice, no os fijéis en que soy morena, porque el sol me ha quemado. Dice, o sea, han venido muchas pruebas, muchas dificultades, muchos problemas, mis amados hermanos, y tantas cosas, ¿verdad?, que pasan dentro de una casa, dentro de una viña, que a veces se descuida, mis amados hermanos, la casa se descuida, la familia. Les digo, para mí es muy importante compartir este tema, ¿verdad?, con ustedes, ya que nosotros, ¿verdad?, los que tenemos un ministerio, mis amados hermanos, primario, somos muy propensos también a descuidar la viña. Y para mí es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros meditemos en esto, familias, que nosotros meditemos en esto, porque dice aquí, ¿verdad?, esta viña de la Sulamita, dice acá, los hijos de mi madre, dice, se enojaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas, dice, y mi propia viña descuidé. Entonces quiero que ustedes vean eso. Dice, me pusieron a guardar las viñas. Entonces, a veces, mis amados hermanos, los que somos ministros, ¿verdad? En este caso les digo, a
a veces nosotros nos enfocamos tal vez en ver otras viñas, los que son también padres de familia. A veces uno se enfoca en ver tantas viñas, los problemas de la otra viña y tantas dificultades que se dan externamente y olvidamos en realidad, mis amados hermanos, que nosotros tenemos una viña, que nosotros tenemos una casa, que nosotros tenemos una familia, que nosotros vamos a entregar cuentas por nuestras familias. Quiero que en esta hora nosotros meditemos, ¿verdad? Como familia, así individual, que en esta hora nosotros no meditemos en las otras viñas, sino en nuestra propia viña, en realidad. Si en realidad hay algo que ha quemado nuestra viña, mis amados hermanos, y si hay algo que quizás nos ha desenfocado de los proyectos, de los planes, del propósito de Dios dentro de nuestra casa, porque yo quiero que nosotros veamos esto. Cuando yo veía esto, mis amados hermanos, dice la Sulamita, dice, me pusieron a guardar, oigan eso, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña, dice, no guardé. Cuando vamos a ver, mis amados hermanos, esta palabra guardar no es como la palabra cuidar. Cuando nosotros vamos a ver esta palabra guardar, mis amados hermanos, en hebreo, nos lleva a la palabra abrigar. O sea, quiero que nosotros meditemos en esto. ¿Por qué a veces, mis amados hermanos, las viñas se descuidan? Porque no están abrigadas. En este caso les digo, mis amados hermanos, ¿verdad? Los que estamos casados, muchas veces se descuidan las viñas por esto exactamente, porque la viña no está abrigada. Vean esto de que dice la palabra de Eclesiastés en el capítulo 4 y versículo 11, dice, también si dos durmieron juntos, dice, se calentarán, se abrigarán, oigan eso, dice, mutuamente. Dice, mas ¿cómo se abrigará o cómo se calentará uno solo? Entonces yo quiero que nosotros veamos esto, mis amados hermanos, porque hay algo que descuida, les digo, las viñas el día de hoy. Yo siempre he pensado, ¿verdad?, de que la flor de una casa no son los hijos, sino es el matrimonio. Los hijos, mis amados hermanos, son el fruto del amor, de la unión de las personas, pero en realidad lo que le va a dar vida a un hogar, mis amados hermanos, es el matrimonio. Y si el matrimonio no está bien, mis amados hermanos, mentira que la casa va a estar bien, porque siempre van a haber dificultades o la carga se vuelve más pesada. Lo que yo quiero que nosotros veamos en esta hora, mis amados hermanos, es de que los matrimonios son demasiado importantes dentro de una casa cuando Cristo, oigan esto, cuando Cristo es el centro. Entonces lo que yo quiero de que nosotros veamos, ¿verdad?, de que esta viña, mis amados hermanos, estaba descuidada porque no estaba abrigada. Por eso la Sulamita dice, me pusieron a guardar las viñas y mi propia viña no guardé. Entonces, ¿de qué forma, mis amados hermanos? Dice aquí, también si dos durmieron juntos, dice, se abrigarán mutuamente. Mas ¿cómo se abrigará uno solo? ¿Cómo se calentará uno solo? Muchas veces, mis amados hermanos, les digo, esta palabra cubrir en realidad habla, mis amados hermanos, con todo respeto, con oídos circuncidados, les digo, esto habla en realidad sobre la intimidad dentro de un matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace, mis amados hermanos, que las viñas se quemen, que las viñas se descuiden? Cuando papá y mamá tal vez entran en una discusión, pero cada quien duerme de su lado. Cuando nosotros vemos, mis amados hermanos, meditamos en la palabra del Señor, quiero que nosotros meditemos esto, lo que están en Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 3, dice, vean esto, dice la versión moderna, pague el marido a su mujer, dice, el débito conyugal. Y asimismo, dice, la mujer a su marido. Pero miren cómo lo dice aquí, cuando nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, aquí el apóstol Pablo le estaba hablando a los corintios, pero vamos a ver, mis amados hermanos, de que estos corintios predicaban, estos corintios profetizaban, estos corintios enseñaban, pero cuando el apóstol Pablo les está dando una enseñanza aquí, es porque en esta iglesia de los corintios había un murmullo.
Había un problema y los problemas eran matrimoniales. Los problemas eran, mis amados hermanos, de que había deuda dentro de los matrimonios. Y entonces viene el apóstol Pablo, ¿verdad? Y aún, como les digo, aunque la iglesia, aunque los corintios predicaran, aunque ellos enseñaran, aunque ellos profetizaban, había algo que estaba quemando sus viñas. Y en este caso les digo, era que había deuda dentro del matrimonio. Entonces por eso viene el apóstol Pablo, dice, pague el marido a su mujer el débito conyugal y asimismo la mujer a su marido. Entonces el débito, mis amados hermanos, conyugal, les digo, es una deuda. Cuando nosotros vemos aquí, o sea, es algo, mis amados hermanos, donde nosotros no podemos descuidar nuestras casas, no podemos, mis amados hermanos, descuidar nuestra familia. Muchas veces pasa, mis amados hermanos, que dentro de una familia, les digo, hay un problema, tal vez en papá y en mamá hay un problema y ya no duermen juntos. Y yo les digo, mis amados hermanos, con el simple hecho que cada quien tenga su cama, les digo que tal vez papá duerme en un lugar, mamá duerme en otro lugar o duermen separados. Mis amados hermanos, ahí se convierte en una deuda. Eso se convierte en una deuda dentro de casa. Quiero que ustedes mediten en esta hora, mis amados hermanos, ¿verdad? Los que están casados. ¿Está en deuda tu casa? ¿Le debes a tu esposo? ¿Le debes a tu esposa? Porque nosotros, mis amados hermanos, debemos de meditar en realidad de que en este caso, les digo, la viña de la Sulamita no estaba abrigada, no la había guardado, no estaba cubierta. Y si algo yo quiero que nosotros meditemos, mis amados hermanos, es de que esto que pasa dentro del matrimonio, la intimidad dentro del matrimonio, mis amados hermanos, es en realidad un momento de amor, no es un momento en realidad porque el cuerpo lo necesita, no, sino es un tiempo, mis amados hermanos, es un tiempo donde la esposa en realidad reconoce al esposo como cobertura. O sea, es un momento, mis amados hermanos, donde en realidad les digo, el matrimonio necesita estar cubierto en esta área. Necesita en realidad la casa estar cubierta, mis amados hermanos, con algo sano de parte del Señor, con algo puro, con algo verdadero. Entonces yo quiero de que nosotros meditemos en este punto, mis amados hermanos, de que muchas veces se descuida una viña, se quema una viña porque hay una deuda conyugal. Entonces, yo quiero de que nosotros meditemos en esta hora, mis amados hermanos, qué tan solvente está nuestra casa. Cuando nosotros vamos a la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Génesis, la palabra del Señor nos muestra, dice que el deseo, cuando ya el Señor formó al varón y formó a la mujer, dice que el deseo de la mujer, dice, será tu marido. Entonces, a veces pasa, mis amados hermanos, y les digo, las viñas se descuidan en esta área porque uno se olvida en realidad de lo que el Señor dejó, ¿verdad? De legado sobre los varones, sobre las mujeres. Y yo quiero de que nosotros meditemos en esta hora, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, que nosotros veamos, ¿verdad? Que a veces pasa de que hay un problema dentro de casa y entonces la esposa se aparta. Y yo quiero que nosotros veamos, mis amadas hermanas, de que eso no es sano delante del Señor. No es sano, mis amadas hermanas, porque la Biblia dice que el deseo de la mujer será para su marido. Entonces no podemos nosotros estar en deuda dentro de casa por un problema, por una dificultad. Varones también, ¿verdad? Tienen que entender de que para que las mujeres no estén en deuda, la Biblia dice, y vosotros maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, las mujeres, mis amados hermanos, también necesitan sentirse amadas. Si el Señor dijo, maridos, amad a vuestras mujeres, es porque esa es la necesidad de una mujer. Entonces nosotros debemos de entender en realidad, mis amados hermanos, cuál es nuestra posición dentro de casa, pero también cuál es nuestra función dentro de casa. Varones, ustedes son la cabeza dentro de casa, ustedes son el gobierno dentro de casa, pero a ustedes en realidad se les es demandado algo y es de que amen a sus mujeres.
Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que muchas veces esta área se descuida en realidad porque hay deudas dentro de una casa, hay deudas dentro de un matrimonio, hay deudas dentro de una familia. Y entonces les digo, el problema de esta sulamita fue de que la pusieron a guardar las viñas. Y dice, y mi propia viña, dice, no guardé. Entonces, a veces, mis amados hermanos, sucede esto, de que uno se pone a guardar otras viñas, se pone a ver en realidad, mis amados hermanos, los problemas de las otras viñas, y uno en realidad descuida su casa, descuida su familia. Yo les digo a ustedes, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros meditemos en esto, que nosotros tengamos en realidad momentos, les digo, íntimos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia, porque a veces tal vez sucede de que tal vez hay algo planeado, hay un viaje planeado, hay una salida planeada, pero de repente viene otra persona externa y entonces se cancela la salida, se cancela el viaje, se cancela el momento de comunión, se cancela el momento de armonía. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a veces pasa esto, de que se cuidan otras viñas y se descuida la propia viña. ¿Qué es lo que sucede, mis amados hermanos? ¿Cuál es el consejo, les digo, en esta hora? De que aprovechemos, mis amados hermanos, y que cuidemos nuestras viñas. Si nosotros en realidad tenemos pensamientos, tenemos algo planeado dentro de nuestra familia, no podemos descuidar nuestra propia viña. Y les digo en este caso, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a nosotros, ¿verdad? Los ministros. Que el Señor en realidad, les digo, pues en este tiempo, ¿verdad? El Espíritu de Dios nos guía a toda verdad para que nosotros también podamos cuidar nuestras casas, podamos cuidar nuestras familias, podamos cuidar nuestra viña y podamos tener presente en realidad de que nuestra viña también es importante, que nuestra viña es algo principal dentro de nuestro ministerio, porque recordemos, ¿verdad? Los que somos ministros, de que nuestros hijos van a ser los herederos. Y qué mejor, mis amados hermanos, que nosotros le dejemos a nuestros hijos el temor a Jehová. Entonces quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, en este caso, que la sulamita se puso a cuidar otras viñas y descuidó su propia viña. Dejó de abrigar su propia viña. Entonces, como familia, mis amados hermanos, amados oyentes, nosotros debemos de aprender en realidad a no tener deudas dentro de nuestra familia. Tenemos que abrigar en realidad nuestro matrimonio, tenemos que abrigar, mis amados hermanos, nuestra familia, teniendo siempre presente de que Cristo es el centro. Que Cristo, mis amados hermanos, es el que a nosotros nos da libertad, nos da salvación dentro de casa. Y es muy importante que nosotros en realidad tengamos presente qué es lo que nosotros somos delante de Dios y qué es lo que nosotros como familia queremos delante de Dios. Entonces quiero que nosotros veamos esto, mis amados hermanos. Ahí mismo en el libro de Cantares, miren qué gran problema este. Porque la sulamita, ¿verdad? La viña de la sulamita dice, la pusieron a cuidar las viñas y su propia viña no guardó, su propia viña no abrigó. Entonces pasa esto, mis amados hermanos, el otro extremo, ¿verdad? Que ahí mismo está en el libro de Cantares, capítulo 8 y versículo 11. Esta es la viña, mis amados hermanos, de Salomón. Y dice acá en el libro de Cantares, dice, Salomón tenía una viña, dice, en Baal-Hamón, dice. Pero quiero que nosotros veamos esto. Dice, confió la viña a los guardas, dice. Cada uno debía traer, dice, por su fruto 1000 siclos de plata. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros veamos? Que otro gran problema, mis amados hermanos, por el cual se descuida una viña, es que se le da a otros a cuidar lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, nuestra viña, mis amados hermanos, tenemos que cuidarla. Nuestra viña, mis amados hermanos, nosotros somos los encargados en realidad de que en nuestra viña hayan frutos. A veces sucede, ¿verdad? Dentro de las casas, sucede dentro de las familias, mis amados hermanos,
de que hay algo, ¿verdad? Tal vez de repente la esposa, oigan esto, esposos, de repente la esposa tiene que hacer algo y que te acompañe tu papá, que te acompañe tu mamá, que te acompañen nuestros hijos, que te acompañe el hermano. Y entonces se delega lo que le corresponde al cónyuge. Oigan esto, esposos, es muy importante que no deleguen lo que les corresponde a ustedes. Es muy importante, esposas, que no deleguemos lo que nos corresponde a nosotros. Cuando yo veía esto, mis amados hermanos, venía a mi mente, ¿verdad?, lo que sucedió con esta historia. Ustedes, ¿verdad?, ustedes se la saben. Cuando viene Sara, mis amados hermanos, y empieza a delegar. Y vemos esto, mis amados hermanos, de que Abraham fue a Egipto. Y cuando nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, a Agar no era cualquier mujer, sino Agar, mis amados hermanos, era una princesa de Egipto. Pueden verlo ustedes, ¿verdad? Lo que habla sobre Agar no era cualquier mujer, mis amados hermanos. Pero viene Sara, mis amados hermanos, y empieza a delegar, ¿verdad? Yo me imagino tal vez de que Sara ponía a Agar a hacer todo, ¿verdad? Lo que le correspondía a ella, delegaba a Agar. Y tanto fue, mis amados hermanos, su delegación, que entonces después, como ella no podía darle un hijo a Abraham, le dijo de que se metiera con Agar. Y entonces a veces pasa dentro de casa, mis amados hermanos, de que dentro del mismo matrimonio se entrega al esposo o se entrega a la esposa. Entonces de repente tal vez la esposa, ¿verdad?, tiene alguna ayuda dentro de casa y todo, ¿verdad?, que todo es delegado. Y se olvida en realidad de cuidar su propia viña. De repente el esposo sabe que la esposa necesita cuidado y entonces el esposo todo lo delega. Escuchemos esto, mis amados hermanos, de que esto en realidad hace que se descuiden nuestras viñas, delegar lo que a nosotros nos corresponde hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis amados hermanos? Nosotras las que somos esposas, definitivamente, tener el cuidado del esposo. A veces sucede, ¿verdad?, de que tal vez en un momento de pleito, mis amados hermanos, la esposa deja de atender al esposo y mayormente cuando hay orgullo no les tarda el enojo 1 hora ni 2 horas, sino a veces tarda días. Y entonces viceversa, ¿verdad?, con el esposo. Sabe de que en realidad, mis amados hermanos, si algo ustedes deben de tener presente es que como mujeres también necesitamos como mujeres sentirnos cubiertas, necesitamos como mujeres sentirnos en realidad acompañadas, protegidas. Y si algo ustedes deben de tener presente, ¿verdad?, los varones, es que nosotros necesitamos tener a nuestro esposo. Yo les digo, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros meditemos, ¿verdad?, en nuestras vidas como matrimonios, qué tanto nosotros estamos cuidando nuestra casa. Esposas, qué tanto ustedes están cuidando a su esposa. ¿Siguen ustedes en realidad sirviéndole a su esposo continuamente? Porque nosotros debemos de tener el interés dentro de casa. Entonces, no puede ser de que nosotros como padres debemos de tomar un tiempo en realidad, mis amados hermanos, y dedicarle a nuestros hijos y no delegar lo que nos corresponde a nosotros. Yo veía en una oportunidad el testimonio de un pastor, mis amados hermanos, y este pastor decía de que cuando nació su hija, dice que él le decía a ella, desde que ella estaba bebecita, ¿verdad?, él le decía, yo te voy a enseñar, le decía él. Yo te voy a enseñar a leer, dice que le decía él, yo te voy a enseñar a escribir. Cuando tú vayas a la escuela, yo te llevaré a la escuela por primera vez. Cuando tú vayas a la universidad, yo te llevaré a la universidad por primera vez. Y entonces él hablaba ese día y él decía, y sucedió, decía él, de que yo fui el primero que llevé a la escuela a mi hija, así. Sucedió que yo le enseñé a leer a mi hija, decía. Yo le enseñé a escribir a mi hija. Y cuando fue a la universidad, decía él, yo la llevé. Y ahora, decía él, yo estoy predicando aquí y mi hija está predicando en Panamá. Entonces, cuando nosotros meditamos en esto, mis amados hermanos,
nosotros tenemos delegaciones, o sea, tenemos responsabilidades dentro de casa que no podemos nosotros descuidarlas, que no podemos nosotros dejar en realidad que nuestra viña sea delegada a alguien más, porque nadie, mis amados hermanos, nadie va a cuidar nuestra viña como nosotros tenemos que cuidarla. Entonces, esposas, no deleguen lo que a ustedes les corresponde. Esposos, no deleguen lo que a ustedes les corresponde. Busquen, mis amados hermanos, los que son matrimonios, estar juntos, crezcan juntos. Entonces no se puede, mis amados hermanos, que uno va adelante y el otro se queda, porque el matrimonio es, mis amados hermanos, para que nosotros caminemos juntos. Si algo yo me he dado cuenta a veces que sucede dentro de una familia, dentro de las familias, es de que o camina el esposo o camina la esposa. Y si empieza a caminar el esposo, la esposa se queda. Si empieza a caminar la esposa, el esposo se queda. Esa no es la función, mis amados hermanos, dentro del matrimonio. Aún la misma Biblia dice, ¿verdad? En el pasaje que nosotros acabamos de leer, dice también: si dos durmieron juntos, se calentarán, se abrigarán. O sea, el matrimonio, mis amados hermanos, es para estar unidos, es para crecer juntos. Qué mayor bendición, mis amados hermanos, que nosotros logremos en realidad muchas cosas y sea un esfuerzo mutuo. Entonces no descuidemos, mis amados hermanos, nuestras viñas, esposas. Nosotras somos ayuda idónea. Entonces nosotros necesitamos estar con nuestro esposo, el corazón de nuestro esposo. Cuando la Biblia habla de la mujer virtuosa, dice: el corazón del esposo vive confiado. Entonces nuestra función dentro de casa es demasiado importante. Varones, su función como cabeza es muy importante. Entonces deben amar a sus esposas, varones, y deben cubrir con madurez. Entonces yo veía esto, mis amados hermanos, ¿verdad? De que como aquí Sara, mis amados hermanos, delegó en realidad lo que le correspondía a ella. Y yo quiero de que nosotros vayamos viendo, mis amados hermanos, de que el Señor nos dio a nosotros la bendición de ser parte de una casa, de una familia. Quiero que nosotros tengamos presente, mis amados hermanos, que la delegación definitivamente pues no es mala, mis amados hermanos, pero sí afecta cuando delegamos lo que nos corresponde a nosotros. Quiero que nosotros, mis amados hermanos, meditemos en esto, que nosotros veamos en realidad en qué tan cuidada está nuestra viña, si nosotros estamos siendo responsables de nuestra viña, o probablemente se está delegando lo que a nosotros nos corresponde. Gloria al Señor, mis amados hermanos, porque el Señor es quien habla a nuestros corazones, ¿verdad? Para que nosotros podamos en realidad tener presente nuestra función dentro de casa, podamos tener presente, mis amados hermanos, que tenemos una viña, amada iglesia, tenemos algo que cuidar, mis amados hermanos. Y quiero que nosotros veamos, ¿verdad? Otra viña tan impresionante que muestra la Biblia, mis amados hermanos, y es algo que debe de cuidar, debemos de cuidar nuestra casa, porque recuérdense que estamos hablando, ¿verdad? Sobre las viñas, mis amados hermanos, sobre las viñas descuidadas. Y yo veía algo acá, mis amados hermanos, es la viña de Noé. Quiero que nosotros veamos, ¿verdad? Ustedes pueden verlo ahí en el libro de Génesis, capítulo 9, versículo 20 al versículo 22. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra, dice, y plantó, oigan eso, y plantó una viña. Y bebió del vino, dice, y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, dice, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, hay algo que sucedió en esta viña, mis amados hermanos, y es de que Noé se embriagó. Noé se embriagó, dice, y vio su desnudez. O sea, hay algo que sucedió aquí, mis amados hermanos, porque cuando ustedes siguen leyendo, dice aquí, ¿verdad? En
Aquí dice, y estaba descubierto en medio de su tienda, dice, y Cam, padre de Canaán, vio, dice, la desnudez de su padre. Pero cuando ustedes siguen leyendo, dice de que Noé cuando supo lo que su hijo le había hecho, ahí no dice que su hijo, lo que su hijo vio, que su hijo lo vio, no dice, ahí dice, mis amados hermanos, dice cuando él supo lo que su hijo le había hecho. O sea, algo sucedió, mis amados hermanos, dentro de casa que afectó esta viña, que descuidó esta viña. Y en este caso, mis amados hermanos, muchas veces se descuida la viña, oigan esto, con la inmoralidad. Entonces nosotros, mis amados hermanos, nosotros que somos parte de una viña, a veces la viña está descuidada por la inmoralidad. Porque a veces suceden, mis amados hermanos, pecados dentro de casa, aún a veces padres de familia. Nosotros debemos de tener cuidado en lo que ven nuestros hijos en la televisión. Ahora es rara la película que sale sana. Siempre hay algo, mis amados hermanos, que está saliendo, ¿verdad? En el mundo actual, en las películas actuales, mis amados hermanos, y es de que sale mucha inmoralidad. Entonces, algo que hace que nuestras viñas estén descuidadas es la inmoralidad, y no podemos nosotros, mis amados hermanos, arriesgar a nuestros hijos. Nuestros hijos deben de tener conocimiento, mis amados hermanos, de la palabra del Señor, pero no tienen que ser ignorantes. Tampoco deben de perder la inocencia, mis amados hermanos. Es algo que nosotros debemos de ver en realidad, de que muchas veces los hijos se llegan a perder y no es fuera de casa, sino es dentro de la propia casa. Es dentro, mis amados hermanos, de esa viña. Yo les digo el día de hoy, si algo estorba mucho a los jóvenes, y ya no solo a los jóvenes, sino también a los niños, son los teléfonos. Entonces, por eso, mis amados hermanos, la Biblia dice, ¿verdad? Si nuestra mano es ocasión, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? O de estar en otro lugar, entonces dice, entonces córtala. Entonces, porque muchas veces, mis amados hermanos, nuestras manos, nuestros ojos se enfocan en cosas inmorales, padres de familia. Nosotros debemos de ver en realidad qué es lo que ven nuestros hijos. Porque la inmoralidad en realidad, mis amados hermanos, está destruyendo muchas familias. A veces, ¿verdad? Hay tanta inmoralidad dentro de casa que ahora sucede, mis amados hermanos, de que ahora hay padres que se fijan en las hijas o en los hijos o viceversa, ¿verdad? Entonces, es por eso, mis amados hermanos, porque hay inmoralidad dentro de casa. Entonces, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que el Señor guarde nuestras casas, guarde nuestras familias, bendecimos sus casas, oyentes, que el Espíritu de Dios nos ayude a tener un espíritu recto delante del Señor, que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Entonces, quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que la viña de Noé, mis amados hermanos, vivía mucha inmoralidad. Pero también había algo que se había perdido, mis amados hermanos, y es de que dice que Noé se embriagó. Entonces, muchas veces, mis amados hermanos, lo que destruye una viña es la falta de equilibrio. Entonces, cuando uno no tiene un equilibrio dentro de casa, mis amados hermanos, también hace que la viña se descuide. Entonces nosotros debemos de ver, mis amados hermanos, por ejemplo, ustedes ven a una persona embriagada, ¿verdad? Y esa persona pierde el equilibrio. Asimismo, dentro de casa, mis amados hermanos, mis amadas hermanas, todos debemos de tener un equilibrio dentro de casa. No podemos nosotros, mis amados hermanos, cuidar una cosa y descuidar la otra, ¿verdad? Eso nos lo muestra nuestro Señor Jesús en las Escrituras. Entonces, cuando le hablaba, ¿verdad?, a los fariseos, dice ellos antes, bueno, en el tiempo antiguo, mis amados hermanos, se predicaba, se diezmaba, dice, pero dejaron de hacer, mis amados hermanos, lo que predicaban.
Entonces, en este caso, mis amados hermanos, yo les digo, nos es necesario cuidar todas las áreas dentro de nuestra casa. No se puede descuidar la viña con la falta del equilibrio. A veces tal vez se enfoca mucho en el trabajo, y se descuida la viña. A veces tal vez se enfoca tanto, les digo, yo he visto a veces de que tal vez el esposo trabaja tanto que descuida su viña. A veces la esposa se enfoca tanto en los quehaceres de la casa que descuida su viña. A veces, mis amados hermanos, los padres se enfocan tanto en darle lo material a los hijos que descuidan el alma de los hijos. Entonces, a veces no es necesario, mis amados hermanos, salir de la casa para que los hijos se pierdan, sino se hace dentro de casa. A veces no es necesario que los padres anden fuera, sino dentro de casa se pierde el equilibrio. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de aprender en realidad a tener un deleite dentro de nuestra casa. Sucede de que de repente el padre de familia, ¿verdad? Tal vez se va a trabajar y cuando el padre regresa, lo que desea es de que en casa haya un ambiente de paz, que haya tranquilidad, ¿verdad? Recuerden, esposas, de que nosotras somos las que ministramos el ambiente dentro de casa. Y entonces tal vez el esposo sale a trabajar y lo que desea es un tiempo de paz, pero llega a casa y probablemente tal vez hayan problemas, reclamos, discusión. Y lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que el equilibrio es muy importante dentro de casa. Que nosotras podamos en realidad ser buenas esposas, ¿verdad? Que el Señor las bendiga, mis amadas hermanas, con buenos esposos también, temerosos del Señor, que en realidad las ame a ustedes. Y si hay algún problema de descuido, mis amados hermanos, entonces que nosotros nos esforcemos en realidad para que nuestra viña esté mejor delante de Cristo. Entonces, el equilibrio, mis amados hermanos, es algo que no se puede perder. Mayormente les digo en este tiempo que la gente, les digo, mucha parte de la humanidad ya no sabe ni qué es lo que quiere. Yo les decía en un momento, ¿verdad? Cuando fui a predicar a un lugar, yo decía, el peor problema dentro de una casa es que ya nadie vive acorde a sus tiempos. Los jóvenes quieren ser adultos. Los adultos quieren volver a ser jóvenes para cambiar los errores que cometieron. Los niños quieren crecer y quieren ser adolescentes. Ahora los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres y hay de todo un poco. Entonces, el peor error, mis amados hermanos, de esto es no vivir acorde a su tiempo. El varón fue instituido, ¿verdad? Como cabeza dentro de casa, esa es su función, es varón. Las mujeres, mis amadas hermanas, somos ayudas idóneas y tenemos que ayudar dentro de casa. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que vivir acorde a nuestro tiempo. No podemos nosotros vivir en el pasado, porque en una oportunidad, ¿verdad? La última vez que prediqué por acá, yo les decía, el enemigo busca estorbar en realidad, mis amados hermanos, el presente, pero no porque está pensando estorbar ese momento, sino porque quiere estorbar el futuro. Él trabaja a largo plazo. El ser humano quiere las cosas a su tiempo, pero ahorita. Pero el enemigo no, el enemigo trabaja a largo plazo. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de entender en realidad que nuestros frutos dentro de casa son demasiado, oigan eso, son demasiado importantes. Entonces quiero que nosotros veamos en este caso, mis amados hermanos, que perder el equilibrio hace que una viña se descuide. Hay otro punto que quiero darles, mis amados hermanos, también muy importante, que está en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor, pasadas estas cosas, dice, aconteció que Nabot de Jezreel, dice, tenía ahí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto, dice, de legumbres, porque está cercana a mi casa, dice, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta.
o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Quiero que ustedes vean esto. Dice, y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres, dice. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, ustedes saben, ¿verdad? Esta historia donde a Nabot, ¿verdad? Definitivamente, pues, Jezabel hizo un plan, ¿verdad? Y pues lo terminaron matando, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es de que hay dos puntos que yo quiero que nosotros veamos acá. De que uno, mis amados hermanos, Nabot dice que Dios lo guarde en realidad de dar la heredad. Hay una herencia ahí de los padres. Entonces, lo que yo quiero que nosotros veamos en este caso sobre la herencia, mis amados hermanos, que también podemos verlo, ¿verdad? En la palabra del Señor cuando habla del joven rico, dice que a él se le dio una herencia. Pero cuando nosotros vamos a ver esta herencia, dice que él tomó la herencia y la despilfarró, se fue. Entonces, si algo, mis amados hermanos, también hace que las viñas se descuiden, es la mala administración dentro de casa. Cuando hay una mala administración dentro de casa, mis amados hermanos, definitivamente hace que la viña se descuide. ¿Por qué? Porque el Señor envía la bendición, mis amados hermanos, y nosotros debemos de aprender a administrar la bendición. Hay un problema hoy en día demasiado grave dentro de las familias y es la economía. Y no es en realidad, mis amados hermanos, porque no tengan un ingreso, sino es por la mala administración. Probablemente se mantienen tal vez con deuda, se mantienen tal vez siempre, ¿verdad? Con algún carecimiento de algo, mis amados hermanos, y no es porque Dios no envíe la provisión, porque cuando nosotros vamos a ver la palabra del Señor, mis amados hermanos, dice de que el pueblo de Israel, mis amados hermanos, cuando ellos estaban en el desierto, quiero que nosotros veamos esto, cuando ellos estaban en el desierto, dice que el Señor les empezó a enviar, ¿verdad? El maná del cielo. Pero cuando nosotros vamos a ver la palabra del Señor, dice que unos recogían poco y otros recogían mucho, dice. Pero los que recogían poco, dice que no les faltaba. Y los que recogían mucho, dice, no les sobraba. ¿Por qué? Porque Dios siempre envía, mis amados hermanos, según la necesidad de las casas. Envía, mis amados hermanos, según la necesidad de nuestras familias. Pero la mala administración, mis amados hermanos, hace que la viña se descuide. Hace que la viña se mantenga en deuda, hace que la viña se mantenga en problemas, hace que la viña se mantenga, mis amados hermanos, en dificultades. Y esto es algo muy delicado que nosotros debemos de meditar, mis amados hermanos, dentro de nuestras familias. Porque nosotros debemos de saber, mis amados hermanos, de que nosotros tenemos que vivir, ¿verdad? Acorde a nuestros tiempos, acorde también a la bendición del Señor. El problema no está, mis amados hermanos, en lo que uno no tiene. Ese no es el problema. El problema es que uno no disfruta lo que tiene por estar pensando en lo que se quiere tener. Entonces tenemos que aprender, mis amados hermanos, a disfrutar lo que tenemos. Tenemos que aprender a deleitarnos con lo que nosotros tenemos, con lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y a su tiempo, mis amados hermanos, si nosotros buscamos al Señor, a su tiempo vamos a fructificar, a su tiempo vamos a tener las bendiciones. No podemos nosotros vivir con exigencias dentro de casa cuando nosotros tenemos que aprender a vivir acorde a nuestro tiempo. Imagínense, a veces se meten en grandes deudas, ¿verdad? Dentro de casa por algo que no se necesita. Nosotros tenemos que aprender a tener, mis amados hermanos, prioridades. Yo decía, me recuerdo de que en una oportunidad cuando yo estaba predicando sobre la administración dentro de casa, a veces se meten una gran deuda porque yo quiero un refrigerador grande. Un refrigerador grande y luego cuando ya está el refrigerador grande, mantienen solo una bolsita de jamón, un pedazo de queso. Y entonces por gusto quería el gran refrigerador, mis amados hermanos, si al final lo mantiene vacío. ¿Y qué fue lo único que se generó? Una deuda. De repente, bueno, yo quiero una cama grande, ¿verdad? Queremos una cama grande y al final al hermano o a la hermana
Son personas que donde se duermen, ahí amanecen. Y entonces se generó una gran deuda por algo que no necesitaba. Entonces lo que yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, es que nosotros tenemos que aprender a no despilfarrar las bendiciones del Señor. Porque ustedes saben de que en el tiempo antiguo Dios podía enviar bendiciones sobreabundantes. Ya no hay más tiempo. Entonces el Señor podía enviar bendiciones sobreabundantes, pero el Señor quería enviarles el maná del cielo cada día, con lo que ellos necesitaban. Entonces yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, que la mala administración hace que una familia, les digo, se mantenga en carecimiento. Es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros dentro de nuestra casa tengamos para el alimento, tengamos para el vestido y que también siempre tengamos algo ahorradito, mis amados hermanos, por cualquier necesidad. Si no pasa que la mala administración, lo que entra de una vez se va, y a veces yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que a veces más se tarda en llegar el dinero que en irse. Entonces, ¿por qué? Por la mala administración, por no tener visión, mis amados hermanos. Entonces, Dios nos envía la bendición, pero no para que la despilfarremos, sino para que nosotros cuidemos, mis amados hermanos, nuestra viña. Nosotros tenemos que aprender a invertir dentro de nuestra casa, dentro de nuestra familia. Esposas, nosotros debemos de aprender, ¿verdad? De repente, tal vez la esposa trabaja, mis amados hermanos, y la esposa ayuda, pero la esposa quiere ayudar, pero también quiere mandar. No, mis amadas hermanas, nosotras no somos cabezas, somos ayudas. Varón, usted que es la cabeza dentro de casa, usted es el encargado de llevar la provisión a su casa, pero usted tiene que ejercer el dominio dentro de casa. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que vivir en realidad como ayudas, ¿verdad? No porque tal vez la esposa trabaja, no, entonces ella necesita algo que ella se lo compre. Varón, usted es el encargado de enamorar a su esposa. ¿Por qué se descuidan las viñas? Por la falta de interés. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que saber dónde invertir, tenemos que saber dónde está en realidad, mis amados hermanos, nuestro corazón. Y nosotros tenemos que esforzarnos en este caso, mis amados hermanos, por no despilfarrar las bendiciones del Señor, por no despilfarrar lo que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Por qué creen de que cuando nosotros vamos a la Biblia, vean esto, de que ustedes saben de que los israelitas, mis amados hermanos, el pueblo del Señor estuvo en esclavitud con Egipto. Y estuvo ahí en Egipto y fue esclavo durante 400 años. Y entonces viene el Señor y levanta un libertador, ¿verdad? Ustedes lo saben, y fue Moisés. Y entonces viene el Señor y levanta al libertador, ¿verdad? Que fue Moisés. Y prometió de que los iba a llevar, ¿verdad? Valga la redundancia, a la tierra prometida. Pero ustedes no ven, mis amados hermanos, de que saque al pueblo de Israel de la esclavitud y de una vez se los lleve a la tierra prometida. No, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Imagínense, de la esclavitud los pasó al desierto. Y del desierto, mis amados hermanos, toda aquella generación que estaba como esclavo, mis amados, ellos no entraron a la tierra prometida. Sino ya fueron los otros descendientes. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque nosotros debemos de aprender a limpiarnos. El Señor limpió su pueblo, por eso los pasó por el desierto, y ahí en el desierto acabó con toda aquella generación, y entonces ya los herederos, ¿verdad? Ya las otras generaciones entraron a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué pasa esto, mis amados hermanos? Porque a veces se quiere la bendición de Dios. A veces se quiere en realidad de que el Señor cumpla sus promesas, que el Señor haga, pero no hay limpieza dentro de casa. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros meditemos en nuestra viña. Todos nosotros tenemos alguna promesa de parte de Cristo, tenemos las bendiciones del Señor, pero no se pueden obtener esas bendiciones si no hay limpieza dentro de casa. Entonces, necesitamos, mis amados hermanos, tener una limpieza dentro de casa. Necesitamos que nuestras familias en realidad
estén íntegras delante del Señor, mis amados hermanos, y esforzarnos cada día a darle algo mejor al Señor. Yo siempre he pensado dentro de la congregación, y yo le digo a los jóvenes y a las señoritas, si nosotros le damos algo bueno al Señor, siempre podemos darle algo mejor. No podemos nosotros limitarnos de que, bueno, esto es todo. No, mis amados hermanos, porque la misma Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros buscamos al Señor, pero no es para quedarnos en un mismo pensamiento, en una misma acción, sino que nosotros buscamos al Señor y es para ir, mis amados hermanos, en progreso. Yo siempre he dicho que nosotros no tenemos un Dios que retrocede, tenemos un Dios que progresa. La misma Biblia dice, amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado, que tengas salud, dice, pero oigan esto, dice, pero así como prospera tu alma. Entonces la bendición de Dios va a venir, mis amados hermanos, cuando el alma sea próspera. La verdadera bendición de Dios va a venir, mis amados hermanos, cuando nuestra alma esté estable delante del Señor con esas bendiciones del cielo. Cuando nosotros en realidad, mis amados hermanos, estamos con un corazón íntegro. ¿Qué les digo hoy, familias? ¿Quieren la bendición de Dios? Gloria a Dios si ustedes quieren la bendición de Dios, pero limpiemos nuestra casa. Limpien sus casas, mis amados hermanos. Limpien sus casas y entonces ahí brotará esa recuperación, como dice la Biblia, con rapidez. Entonces quiero que nosotros veamos esto, ¿verdad? Como les decía aquí, ¿verdad? Esta viña de Nabot también, ¿verdad? La mala administración hace que las viñas se descuiden, pero también hay algo, mis amados hermanos, dentro de la misma herencia. Por eso es muy importante el equilibrio, mis amados hermanos. Que la Biblia a nosotros nos muestra, mis amados hermanos, que nosotros debemos de despojarnos de la vana manera de vivir de nuestros padres. Entonces Dios a cada familia, mis amados hermanos, le da su propia esencia. Dios a cada familia le da su propia identidad. Entonces a veces también surge esto, mis amados hermanos, de que a veces las familias en realidad no tienen una verdadera bendición de Dios, porque así como mi papá era, así voy a ser yo. Así como mi mamá era, así voy a ser yo. Y los errores que cometieron los padres también los cometen los hijos. Y entonces, mis amados hermanos, no se despoja el ser humano. Entonces yo quiero que nosotros veamos, mis amados hermanos, que cada familia tiene su propia identidad. De repente pasa un problema familiar, no, pero el esposo le va a contar a su mamá. Y entonces viene después la suegra y tiene problemas con su nuera. ¿Y por qué fue? Porque el esposo lo dijo, o viceversa, ¿verdad? De repente la esposa tiene un problema con el esposo, no, pero le va a contar a su mamá, le va a contar a su papá. Y entonces, mis amados hermanos, se pierde la esencia. El matrimonio, mis amados hermanos, es de dos. El matrimonio en realidad es del esposo y la esposa. Entonces bendecimos a nuestros padres en el nombre de Jesús, pero el matrimonio es de dos. Ya nuestros padres ya tienen su propio matrimonio y no podemos nosotros, mis amados hermanos, estar metiendo a terceras personas, sino tenemos que aprender a ser guiados con madurez, mis amados hermanos, con responsabilidad y con un compromiso. Entonces ustedes saben de que dentro del matrimonio no todos los días uno está con que yo amo a mi esposa o te amo, no todos los días está así. A veces el afecto está menguando, pero el compromiso, mis amados hermanos, que uno tenga dentro de matrimonio, saca a flote en realidad de ese matrimonio. Yo recuerdo, ¿verdad? En una oportunidad que daba un tema matrimonial, mis amados hermanos, donde había un personaje, ¿verdad? Y él decía, yo no todos los días le doy afecto a mi esposa. Decía, hay días donde yo estoy como menguando en el afecto, pero sí todos los días recuerdo el compromiso que yo tengo con mi esposa. Y todos los días tengo presente que yo me casé con mi esposa. Y entonces, mis amados hermanos, no todos los días está el afecto, tal vez, ¿verdad? Así ferviente, pero el compromiso es algo que nosotros debemos de tener presente, mis amados hermanos, todos los días. Entonces yo quiero de que nosotros veamos, mis amados hermanos, de que en nuestras familias es muy importante que nosotros tengamos un equilibrio.
que nosotros no descuidemos nuestra familia, que nosotros no dejemos de abrigar nuestra viña, que nosotros no deleguemos lo que nos corresponde a nosotros, que nosotros seamos buenos administradores dentro de nuestra casa, mis amados hermanos, y todos, ¿verdad? Los que somos ministros, que Dios nos ayude para cuidar también nuestra viña. Yo los bendigo en esta hora, mis amados hermanos, y que el Señor, ¿verdad?, nos guíe a nosotros, ¿verdad?, en este tiempo. Que el Señor, pues, guarde nuestras casas, ¿verdad? Bendecimos a cada uno de los oyentes en esta hora, mis amados hermanos, a todos los que son partícipes, ¿verdad?, de este tiempo de edificación. Que el Señor en realidad, mis amados hermanos, guarde nuestra casa, que el Señor nos guíe a nosotros, que el Espíritu nos guíe a toda verdad, nosotras mujeres que nos ayude a ser mujeres sabias, dice edificadoras, mujeres que edifican su casa. Entonces a los varones fieles. Entonces, ustedes saben, ¿verdad? La Biblia destaca a la mujer virtuosa, al varón no lo destaca como virtuoso, pero sí como el varón fiel. Ese varón fiel dice, ¿quién lo hallará? Entonces, ¿quién tendrá ese varón fiel? Los esposos, ¿quién tendrá esa mujer virtuosa? Entonces, nosotros, mis amados hermanos, debemos de esforzarnos en realidad por tener estable nuestra casa. Entonces yo bendigo, ¿verdad? Sus vidas, mis amados hermanos, bendigo la vida del pastor William, ¿verdad? Mi esposo, yo bendigo su vida, ¿verdad? Porque siempre estamos juntos, mis amados hermanos, estamos juntos compartiendo la palabra del Señor. Y pues yo bendigo su vida, ¿verdad? Por este tiempo, ¿verdad? Donde Él dispone también estar aquí conmigo, mis amados hermanos. Entonces, bendigo la vida del pastor William y que el Señor nos ayude, pastor, a tener una casa estable, un matrimonio estable. Y pues yo le voy a dejar un tiempo al pastor, mis amados hermanos, también para que los salude, ¿verdad? Y para que como familias, pues nosotros crezcamos juntos. Amén. Entonces, los bendigo, mis amados hermanos, ¿verdad? Y a todos los oyentes. Entonces, le voy a dejar un tiempo al pastor en esta hora para que